para mí es una muy grata oportunidad el dirigirme a ustedes en estos momentos, gracias a esta buena iniciativa del Instituto de Auditores Internos de Ecuador, de su presidente David González, de su directorio y de Soraya Perugachi, su directora ejecutiva. En estos momentos difíciles, qué bueno que podamos estar acompañándonos como profesionales, intercambiando ideas, experiencias y retomando estos temas que nos pueden servir. Así que la idea es poder compartir durante una hora en este webinar información sobre auditoría ágil. Algunas normas sobre participación, bueno, importante que puedan silenciar sus micrófonos, apagar sus cámaras web para poder reducir el ancho de banda que se va consumiendo en la comunicación. Y sus preguntas las vamos a recibir a través de Slido. Ustedes pueden o bajarse la aplicación de Slido en el App Store, en sus teléfonos, o en Google, poner Slido, ir a la página de Slido e ingresar el código 57922. De hecho, en todas las diapositivas aparece el código de Slido 57922 para que lo puedan revisar. Así que ahí van a aparecer las preguntas al final. Incluso si tienen una pregunta que les es común, pueden solo darle un like a la pregunta y así se puede ver cuáles son las preguntas a lo mejor que generan mayor interés de varias personas a la vez. Bueno, esta es una iniciativa muy importante que ha tomado a cargo el Instituto de Auditores Internos de Ecuador, como los otros institutos en la región y en el mundo. Y el Instituto de Ecuador ha tomado una muy interesante iniciativa, que es programar un ciclo de 4 webinars sin costo para las personas que deseen que pueden ser de ayuda para la profesión en general, de ser el primero de los conferencistas en ese ciclo de webinars. Y bueno, antes de hablar sobre esto de auditoría interna en momentos de crisis, darles una voz de aliento. Son momentos difíciles en el aspecto de salud, de la vida de las personas, pero también en el ámbito familiar. La vida se ha cambiado, nuestra forma de vivir, de trabajar. Y también en las compañías estamos viviendo situaciones muy, muy complejas. Así que hacerles llegar mi saludo y una voz de ánimo para seguir cuidándonos cada uno, nosotros, nuestras familias y en nuestro contexto cercano, pero también apoyando a nuestras organizaciones y destacando como profesionales de la auditoría interna. Una primera introducción sobre esto de auditoría interna en momentos de crisis. Bueno, la pandemia de COVID ha generado una situación de crisis mundial de gran magnitud, con efectos aún incalculables en muchos ámbitos de la sociedad. Salud y vida principalmente, pero también económico, financiero, negocios, industrias, trabajo. El impacto directo más preocupante es, por supuesto, sobre la salud y la vida de las personas. Sin embargo, existen además efectos colaterales que también deben ser abordados. Gestión de crisis y en procura de superar la situación hasta lograr una adecuada recuperación, resiliencia. Es así que la pandemia de COVID ha generado una crisis en las organizaciones, afectando o incluso impidiendo que puedan operar o impidiendo que puedan operar. Para muchas organizaciones y los profesionales en ellas, esta crisis representa un desafío de adaptación al cambio, un desafío de supervivencia, sin duda. Ante semejante escenario, la misión de la auditoría interna de mejorar, cuidar y proteger, ¿no? Mejorar, incrementar y proteger, cuidar el valor de las organizaciones se mantiene plenamente. Pero la forma de concretar esta misión nuestra de mejorar, aumentar el valor o proteger, quizá que hoy se hace más necesario o un énfasis mayor en ese aspecto, esta misión nuestra se mantiene, mejorar y proteger el valor de las organizaciones. La misión se mantiene plenamente, pero la forma de concretar esa misión requiere de agilidad y adaptabilidad. Y de ahí que para mí ha sido muy interesante el poder coordinar con el Instituto de Auditores Internos del Ecuador el que la primera charla de este ciclo de conferencias sea el de la auditoría ágil, porque es hoy donde más ágiles tenemos que ser, hoy en momentos de crisis es cuando más ágiles tenemos que ser con nuestro trabajo de auditoría interna, poder ser flexibles, adaptarnos a las circunstancias, ajustar nuestros planes de auditoría. Quizá lo que estaba en nuestro plan hoy no sea tan relevante como lo que tenemos que auditar hoy, o incluso a lo mejor nuestros servicios de aseguramiento deberían reenfocarse en otros aspectos, o toma primacía nuestro rol asesor dentro de los distintos comités de crisis o en la ejecución de los planes de contingencia. Así que
La misión de auditoría interna se mantiene, no cambia, mejorar y proteger el valor de las organizaciones, pero la forma de concretarla sí hoy día requiere agilidad y por eso es que esta charla es sobre auditoría ágil y adaptabilidad. Implica identificar con prontitud y abordar con firmeza la manera en que se puede apoyar a la organización a afrontar la crisis, a través de nuestros servicios de aseguramiento y asesoría, o incluso asumiendo actividades de otra naturaleza, desde donde podamos ser útiles con nuestras destrezas y con nuestras habilidades en el desafío de hacer frente a la adversidad. En estos momentos es muy importante generar y compartir tanto ideas como experiencias sobre cómo abordar el trabajo de auditoría interna antes, durante y después de una crisis, como la que estamos viviendo en estos días. De hecho, en efecto, es importante trabajar en el hoy, pero también pensar en la situación post-crisis, cómo vamos a aportar y cómo vamos a desempeñar nuestro trabajo de auditoría interna después de esta crisis. Dicho eso, bueno, entro en materia. Tenemos una hora de webinar, nos restan 45 minutos, al final va a haber un espacio por preguntas. No se olviden que las preguntas, o recuerden que las preguntas van a ser, pueden ustedes ponerlas por Slido. La charla de hoy es auditoría ágil, optimizando recursos, eficiencia y resultados para agregar aún más valor. Bueno, como les decía, mi nombre es Jorge Vadillo, soy ecuatoriano, resido en Chile hace algunos años, trabajo en una compañía minera japonesa y soy actualmente el presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, FLY. También fui en el periodo 2010-2012, cuando todavía vivía en Ecuador, presidente del Instituto de Auditores Internos de Ecuador, así que como presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos y como expresidente del Instituto de Auditores Internos del Ecuador, muy contento y muy honrado de poder dirigirme a ustedes. Dicho sea de paso, me comentaron que tenemos una audiencia de casi 1000 personas conectadas a través de la plataforma y a través de YouTube. Así que muy contento de poder compartir con ustedes esta jornada. Entrando en materia, bueno, lo que vamos a revisar es auditoría interna y cómo se enfoca con la auditoría ágil, la agilidad como tal, la efectividad y la eficiencia en la auditoría y la auditoría ágil en sí, más un breve taller para repasar los aspectos más importantes de lo que implica la auditoría ágil, algunas conclusiones y un espacio para preguntas. Bueno, auditoría interna. Como ustedes saben, nuestro marco principal de trabajo es el IPPF, el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, que tiene algunas normas obligatorias y algunas normas de cumplimiento recomendado. Dentro de ello, lo más importante o el corazón de nuestro marco normativo es nuestra definición, la misión y los 10 principios que tenemos. Nuestra misión, que la conversamos hace un momento, de mejorar y proteger el valor de las organizaciones a través de nuestros servicios de aseguramiento y asesoría. Pero en nuestra definición, en nuestra misión y en los 10 principios fundamentales podemos encontrar ya algunos elementos que nos convocan, que nos invitan a hacer más con menos, a ser más ágiles. Dentro de ello tenemos, bueno, que nuestro trabajo es de aseguramiento y consulta, que está enfocado en agregar valor y mejorar las operaciones. Mejorar, aumentar, agregar valor y proteger, cuidar el valor de las organizaciones. Y dentro de los 10 principios, el principio 2 pide que nuestro trabajo sea competente y diligente. El principio 6 dice que debemos demostrar compromiso con la calidad y la mejora continua de nuestro trabajo. El principio 9 habla de hacer análisis profundos, ser proactivos y estar orientados hacia el futuro. Todo ello, en buena medida, se puede fortalecer a través de actualizar, revitalizar nuestras metodologías usuales de trabajar, sin sacrificar la calidad, sin sacrificar el cumplimiento de las normas, pero haciendo las cosas con una mayor agilidad, justamente. ¿Cuánto auditoría interna? Bueno, vamos a revisar durante esta charla algunos documentos, algún material, algunos papers. Pero este paper es uno de los más importantes de agilidad e innovación del Instituto de Auditores Internos, de la serie Perspectivas Globales y Visión, Global Perspectives and Insight. Y este documento nos dice que el camino hacia la agilidad y la innovación puede ser desafiante y presentar escollos, tropiezos y complicaciones para avanzar. Sin embargo, la alternativa a una función de auditoría interna ágil e innovadora es una función tradicional que sigue haciendo las cosas como siempre se hizo, y quizá a una velocidad que ya no es la que necesitamos hoy en día. Una función lenta y tradicional. Y esa función seguro no perdurará en el mundo que viene. Y entonces sugiere que para avanzar hacia convertirnos, mantenernos, fortalecer un enfoque de
auditoría interna ágil e innovadora, se debe comenzar por un cambio de mentalidad, medir el apetito del consejo o del directorio respecto a la participación de auditoría interna en riesgos y objetivos estratégicos, considerar la hoja de ruta de tecnología que permitirá a auditoría interna buscar más agilidad e innovación, considerar la hoja de ruta de los recursos que permitirán a la función de auditoría buscar más agilidad e innovación, y trabajar con la primera línea de defensa para identificar los riesgos del negocio importantes para alcanzar los objetivos. Visto la esencia de nuestros lineamientos sobre auditoría interna y viendo que algunos de ellos nos invitan, nos convocan a hacer un trabajo de mejoramiento continuo, ágil, que agrega valor, que protege el valor de la organización, miremos ahora el concepto de ágil. Ágil, que se mueve con soltura y rapidez, dicho de un movimiento hábil y rápido, que actúa o se desarrolla con rapidez o prontitud, capaz de moverse con ligereza y facilidad, de inteligencia rápida y aguda, referido al estilo o al lenguaje, algo vívido, algo vivo, algo fluido. Y lo contrario de ágil, bueno, antónimos de ágil serían lento, pesado, tardío, ¿no? Y ustedes podrán ver una imagen de algo que asociamos a la lentitud, a algo que avanza muy de a poco, una tortuga, un caracol, un cómic del Capitán Lento. Ágil se usa usualmente o se categoriza en 4 ámbitos: ligero, veloz, listo y hábil. Y entonces nosotros quisiéramos no ser vistos como el capitán lento de la auditoría, sino como el flash de la auditoría, como un auditor que va diligente, hace su trabajo bien y rápido. No solo cuenta hacerlo bien, sino hacerlo rápido. Tampoco cuenta hacerlo rápido y no hacerlo bien. Hay que hacer el trabajo bien y rápido. Y en eso nos ayuda mucho el implementar de la mejor manera posible, adaptada a nuestra realidad y circunstancia, a nuestro tipo de industria, tamaño de departamento, tipo de empresa, prácticas de auditoría ágil. Y como todo en la vida, no solo cuenta ser, sino que también es importante ser y parecer. Ser y parecer. ¿Cómo somos y cómo parecemos ser? Bueno, ser lento y parecer lento en la ejecución de nuestro trabajo es un fracaso. Ser lento y parecer ágil sería un engaño. Ser ágil y parecer lento sería muy lamentable, digamos. Y ser ágil y parecer ágil es lo excelente, es el óptimo. Es cómo nos vemos y cómo queremos ser vistos. Miremos ahora, a través de un cuadrante, esto de la efectividad y la eficiencia en auditoría. Entendamos por efectividad el logro de los resultados, es decir, entregar informes de auditoría que agreguen valor, que sean de utilidad, que generen recomendaciones que sirvan a la mejora de los procesos de la organización en términos de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Y la eficiencia en el eje de las Y, que es el buen uso de los recursos, el recurso tiempo principalmente, el recurso humano, el recurso tecnológico. Una auditoría interna, como todo proceso, debe ser lo más efectivo y eficiente posible. Solo efectivo sin ser eficiente no cuenta, solo eficiente sin ser efectivo tampoco. Y esto es también para la auditoría. Si pensamos que ser efectivo sería, digamos, hacer las cosas bien, y si ser eficiente en buena medida sería hacer las cosas rápido, entonces el objetivo mejor es hacer las cosas bien y rápido. El cuadrante superior derecho. Una auditoría efectiva y eficiente, que sería la excelencia, para llegar ahí y mantenernos en el lugar, digamos, porque la excelencia, al igual que la calidad, no es un lugar al cual llegar, es un camino por el cual recorrer. En el extremo de lo malo, en la esquina superior izquierda, perdón, en la esquina inferior izquierda, tendríamos una auditoría que no sea ni efectiva ni eficiente, y eso sin duda sería un fracaso. Pero tenemos en medio 2 circunstancias. En la esquina inferior derecha, efectiva pero no eficiente. Hace un buen trabajo, pero no lo comunica rápido. Hace un buen trabajo, pero se demora mucho en hacerlo. Y claro, hasta la mejor de las auditorías, si no se comunica con oportunidad, pierde efectividad, pierde peso, pierde valor. Así que un buen trabajo puede morir por una demora en la comunicación de resultados. Y en la esquina superior izquierda tenemos una auditoría que no es efectiva, pero sí eficiente, y usualmente se conoce como el cuadrante del engaño, porque
hace las cosas rápido de alguna manera, entrega resultados, pero no son resultados de fondo ni resultados que realmente agreguen valor. Podríamos resumir en una auditoría efectiva y eficiente, que hace las cosas bien y rápido. Excelente. En el otro extremo, una auditoría ni efectiva ni eficiente, hace las cosas mal y demoradas. Un fracaso. Pero podríamos encontrar situaciones como el cuadrante inferior derecho, una auditoría que sí es efectiva, pero no es eficiente. Una situación lamentable. Bien, pero demorado. O el cuadrante superior izquierdo, un trabajo que se hace mal, pero rápido, que no es duradero en el tiempo. Eso es un engaño. Profundizando un poco más, bueno, en el cuadrante de excelente, bueno, la función de auditoría interna es valorada y respetada por la organización. Es una función necesaria. Debe mantener ese enfoque y así asegurar su continuidad en el tiempo. El otro extremo, el cuadrante de ni efectiva ni eficiente, fracaso, ahí, en ese escenario, la reputación de la función de auditoría interna está dañada. Posiblemente desaparecerá o existirá como un mal necesario si es que hay alguna obligación de tenerla. En el cuadrante de sí efectiva, pero no eficiente, bueno, la función de auditoría interna no es valorada. A pesar de que hace un trabajo, pero no es capaz de comunicarlo ni capitalizarlo. Y entonces cae en riesgo de desaparición o de convertirse en un mal necesario. Y el cuadrante superior izquierdo, no efectiva, pero sí eficiente en apariencia, entrega rápido resultados, atiende pedidos, hace revisiones, pero los resultados no son efectivos. Entonces, un trabajo como que rápido, como que diligente, pero es una ficción y eso no es sostenible en el tiempo. Por eso se llama el cuadrante del engaño. Una auditoría que no es efectiva, pero sí eficiente en apariencia. No es sostenible en el tiempo y terminará dañando la reputación de la función de auditoría interna. Y entonces cae en el riesgo de desaparición o de convertirse en un mal necesario. Entrando en materia entonces, ¿qué es la auditoría ágil? Bueno, la agilidad viene del mundo del desarrollo de software, como muchas otras metodologías o prácticas han venido del mundo del desarrollo de software y de la informática y se han aplicado en el desarrollo de procesos, en el mundo de los negocios, en el mundo de, la, de, la, de las actividades o de la generación de trabajos o de las formas de operar o de trabajar de alguna manera. Algunas metodologías han venido del mundo de la tecnología de la información y es el caso de la auditoría ágil. Bueno, con el boom del desarrollo de software en la década de los 80 e inicios de los 90, con la necesidad de hacer software para varias cosas o integrar distintos software, como el caso de los ERPs, en donde se tenían sistemas por separado de bodega, de recursos humanos, de finanzas, de impuestos, ponerlos todos juntos en un ERP, y un boom por automatizar distintos procesos. La forma del ciclo tradicional de desarrollo de software no permitía atender la demanda de software. Un desarrollo de software que es el ciclo de vida de desarrollo de software clásico en cascada, con distintas etapas, una tras de otra, y entregando un producto final. Pero se dieron cuenta los desarrolladores de software que no podían atender toda la demanda de software ni con la calidad que se necesitaba, trabajando solo en cascada y entregando un último producto final. Primero, porque no les daba los tiempos, eficiencia. Y segundo, porque el producto final, efectividad, a veces no era el deseado y habían trabajado en vano en un producto final que no está acorde con lo que el cliente deseaba. Y tenían que empezar a regresar, a retrabajar, a reprocesar, a reprogramar. Y surge así esto de el desarrollo ágil de software y que hoy se aplica en otros ámbitos de las organizaciones como auditoría ágil, por ejemplo, o en general lo que se conoce como los procesos ágiles o el agilismo aplicado a los procesos. Dentro de los 12 principios del desarrollo ágil de software, incluyeron como la máxima prioridad satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software valioso. Y eso lo vamos a ver como un concepto clave dentro del agilismo en general y dentro de la auditoría ágil en particular, que es estar enfocado en el cliente, que es la empresa para la que trabajamos, el proceso que estamos revisando, una mejora de ese proceso, ese es nuestro cliente, y a través de una entrega temprana y continua de software, pero en este caso es de una entrega temprana y continua de resultados incrementales, que es lo que se conoce como los ciclos cortos o sprint dentro de la auditoría ágil. Entonces no es hacer una auditoría gigante que me demore 3, 4, 5 meses y entregar un solo gran resultado al final,
sino siempre poner ciclos a mi auditoría, tratar de hacer auditorías más acotadas, que duren un par de semanas, 6 semanas, 7 semanas, y dentro de esas semanas, además, cada semana o cada 2 semanas, ir cerrando ciclos cortos, comunicando y validando resultados. En un documento publicado hace algún tiempo por un expresidente del Instituto de Auditores Internos Global, Mike Peppers, él mencionaba, algo de suma importancia también es que sin desatender las funciones clásicas de planificación, trabajo de campo, asesoramiento y elaboración de informes, los auditores internos aprendan a trabajar más rápido y con más inteligencia, es decir, hacer una auditoría más inteligente, expandiendo el uso de análisis de datos y apropiándose de las nuevas tecnologías más convenientes, ¿no? Hacer esto que siempre se había mencionado en los últimos años, dejar de hacer una auditoría compleja, dura, pesada, llamada hard audit, hacer una auditoría más astuta, más inteligente, más aguda, que llegue a lo importante y que haga las cosas bien y rápido, que es lo que se mencionaba, se conoce como smart audit, una auditoría más inteligente. Y en eso el agilismo nos ayuda mucho, a ser flexibles, a ser adaptativos y a hacer auditorías con mayor rapidez y entregando resultados enfocados en el cliente y comunicándolos más pronto y más oportunamente. Vemos algunos papers, antes de entrar a un detalle de fondo de cómo aplicar la auditoría ágil en las etapas de la auditoría. Vamos a ver algunos papers de varias organizaciones. En este caso, ISACA. ISACA nos dice que la auditoría ágil implica o considera estos elementos. Uno, no hay separación estricta entre fases. Para aprovechar los tiempos entre una etapa y otra, si puedo hacer estas actividades en paralelo, mucho mejor. Dos, una muestra de datos, si es necesario, solicitarla lo más pronto posible, al inicio. Documentación formal producida solo al final de la auditoría. Los documentos intermedios deben estar obviamente bien elaborados, bien referenciados, pero quizá no exagerar en una documentación demasiado formal en el camino. El producto final es el que me interesa y los productos intermedios, pero la documentación formal producida al final de la auditoría. 4. Desde el principio todos los esfuerzos deben darse para determinar las cuestiones clave y materiales, ese 80-20, centrarme en lo importante, porque si no uno puede auditar hasta el infinito algo, puede ir a fondo, y a lo mejor podría no acabar de auditar nunca, pero esa auditoría llega a un punto, lo que en auditoría ágil se conoce como los rendimientos decrecientes. Una auditoría empieza a ser buena, mientras sigo auditando sigo encontrando observaciones importantes, pero llega un punto en donde estoy sobreauditando y ya lo que sigo encontrando ya son rendimientos decrecientes. Ya es más el desgaste o el tiempo que invierto ahí, ya no es tan útil comparado con lo que pudiera estar haciendo en otras auditorías, ¿no? Entonces hay que saber identificar hasta dónde es suficiente, hasta dónde es bueno, ¿no? Para no eternizarme en una auditoría y quizás seguir encontrando ya resultados poco importantes. 5, cambiar los recursos si es necesario, saber cuándo poder hacer entrar a jugar a mis distintos miembros del equipo de auditoría interna. Quizá no es necesario que un miembro del equipo esté continuo en un trabajo de inicio a fin. Quizá podría yo pensar en, según sus destrezas y habilidades y conocimientos, cuándo debería entrar y salir, o cuál es el mejor mix de equipo para cada auditoría. Y 6, bueno, gestión de tiempo, de inactividad y cuellos de botella, ¿no? Poder identificar cuándo hay una inactividad, tiempo de inactividad, cuellos, el rol que tiene, como vamos a ver más adelante, del Scrum Master. Bueno, aquí está alguna información con más detalle de lo que veíamos. Miremos ahora otro paper. Este es un paper de auditoría ágil de Deloitte. Veíamos información sobre auditoría ágil de ISACA, ahora tenemos aquí información de auditoría ágil de Deloitte. Van a ver que hay muchos elementos comunes, por supuesto. Uno, ¿qué nos dice Deloitte sobre el impacto de la auditoría ágil? Bueno, nos dice que definir un camino más corto hacia resultados más perspicaces, que nos ayuda en eso el agilismo. También nos dice que nos permite involucrar a los interesados antes y con mayor frecuencia. Nos dice 3, que se puede generar, que se debe generar menos documentación y menos palabras, pero con una comunicación más frecuente, ¿no? Digamos, hacer una comunicación más continua, más activa, menos documentos, más interacción. En el camino, por supuesto, el resultado final será un buen informe, atractivo de leer, conciso, aportativo, pero tratar de disminuir la documentación en el camino y más bien llegar
a una información, a una comunicación continua durante el tiempo de la auditoría. 4, acelerar los tiempos del ciclo de auditoría interna y la reasignación de recursos. Dejar quizá de hacer auditorías gigantescas, porque si yo programo una auditoría gigantesca que solo hacer la auditoría va a demorar 6 meses, bueno, quizá cuando comunique los resultados, lo que comunique va a ser una foto antigua de lo que pasaba hace 6 meses atrás. Entonces debería yo buscar enfocar en ciclos cortos, auditorías más enfocadas, ir hacia lo más importante, quizá no hacer una gran auditoría end-to-end y dividirla en 2 o 3 auditorías. Y reasignar los recursos según sus destrezas y habilidades. 5, finalizar una actividad de auditoría interna en el punto de rendimientos decrecientes, como les decía hace un rato. El producto mínimo viable, digamos, como siempre se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo podría auditar y auditar y auditar un proceso infinitamente, ir cada vez más al detalle, más al detalle, más al detalle, pero yo debería tener la sensibilidad de enfocarme en lo más importante, ese 80-20 que cuenta para hacer mi auditoría, y poder identificar cuándo llego ya a un producto mínimo viable, a un buen informe de auditoría para entregar. Porque si no, voy a desgastarme yo, voy a seguir sobreauditando, quizá los nuevos resultados que encuentre no van a ser de tanto aporte, y empiezan a ser rendimientos decrecientes, como empiezo a auditar, empiezo a encontrar buenas observaciones, estoy haciendo un buen trabajo, pero luego ya sigo sobreauditando y a lo mejor ya la efectividad ya no es tan buena. Sigo desgastándome a lo mejor yo como auditor y desgasto también mi relación con el área sujeta a revisión. Así que es bueno tener esa sensibilidad de identificar el mínimo producto viable y saber hasta dónde y hasta cuándo auditar. 6, empoderar a los equipos de auditoría interna. Esto es muy importante dentro del agilismo. Empoderar a los equipos de auditoría interna, que ellos tengan capacidad de actuar, que tengan un margen importante de decidir y de reorientar los esfuerzos de auditoría, que no se sientan atados a un plan y que tengan que seguirlo porque está en el plan, sino que puedan ellos poder retroalimentar, obviamente coordinar con la supervisión del Departamento de Auditoría Interna, pero reenfocar los esfuerzos. ¿Qué nos dice este paper de auditoría ágil de Deloitte? Bueno, nos dice que originalmente, bueno, las características clave de ágil incluyen la entrega de productos probados en iteraciones cortas, estos ciclos cortos o sprint, y la participación de clientes internos durante cada iteración para refinar los requisitos. Nos dice que la auditoría interna ágil es la mentalidad que adoptará una función de auditoría interna para enfocarse en las necesidades de las partes interesadas, acelerar los ciclos de auditoría, generar ideas oportunas, reducir el esfuerzo desperdiciado y generar menos documentación. Ágil es dar prioridad a las auditorías y proyectos basados en la importancia y la urgencia, así como en la preparación para emprender el trabajo. Y este es un ejemplo de algo que se usa mucho en auditoría ágil. En mi caso, en el Departamento de Auditoría Interna, incorporamos esto en nuestro Estatuto de Auditoría Interna y hemos implementado algunas prácticas de auditoría ágil. Y dentro de ello, un manifiesto de auditoría ágil que empieza por el declarar que uno va a implementar auditoría ágil en su práctica profesional. Que somos, por ejemplo, en este ejemplo de manifiesto, que somos impulsados por los resultados, que queremos trabajar con un enfoque de justo a tiempo en la entrega de nuestras auditorías, o sea, que comprendemos que un tamaño no se ajusta a todo, es decir, que somos flexibles en la forma en que hacemos nuestras revisiones, centrados en el valor y el riesgo, enfoques de colaboración, de hacer la auditoría juntos con el área de revisión, cambiar o desafiar el status quo, ¿no? Esta frase usual de esto se hace así porque siempre se ha hecho de esa manera. Tomar las decisiones a medida que se avanza, tener esa flexibilidad de ajustar, a lo mejor de dejar de auditar algo que estaba previsto porque nos damos cuenta que ya no agrega valor y auditar algo que a lo mejor no estaba en el plan, pero sabemos que hoy que hemos empezado a hacer el trabajo se nota como importante. Comunicación continua con las partes interesadas, ser rápido e iterativo versus estar atado a un plan. Y considerar, en este ejemplo de un manifiesto de auditoría, el punto 9, impacto por encima de la minuciosidad. Es decir, hacer unas auditorías hasta llegar a un resultado lo suficientemente bueno. Que a veces es algo que nos cuesta a los auditores, porque a veces con nuestro ánimo de auditar queremos seguir y seguir y seguir y quedamos pegados en una auditoría y nos cuesta soltar o nos cuesta desengancharnos. Y quizá empezamos a sobreauditar y, como les decía hace un momento, a desgastarnos nosotros y a desgastar la relación con el área de revisión.
quizá para resultados que ya no aportan realmente. Ok, bueno, eso es lo que mencionaba hace un rato. Y algo adicional que trae este paper y que también es parte del planteamiento de la auditoría ágil es, por ejemplo, ser ágiles en nuestra forma de planificar. Y una forma de ser ágiles en nuestra forma de planificar es, por ejemplo, adoptar metodologías como Canvas. Canvas, como ustedes conocen, es una forma de presentar casos de negocio. Se presenta un caso de negocio con los objetivos, los recursos, el resultado final, la propuesta de valor, quién es el área relacionada, qué se va a revisar y en general todo esto junto apuntando a cuál es la propuesta de valor. Así que un cambio importante que uno podría dar en el camino de hacerse más ágil es o reemplazar su plan por un Canvas, o por ejemplo, lo que dice en el departamento donde trabajo, nosotros lo que hicimos es achicar nuestro plan, que era un plan como muy extenso, hacerlo más conciso, pero además, dentro de ese plan conciso, incorporamos un anexo que es el Canvas. Esto hace que incluso el lenguaje con las áreas usuarias y el área de negocio sea más empático. Para ellos un Canvas usualmente es un documento que lo tienen como más incorporado y más cercano que un plan de auditoría. Entonces, a lo mejor podría ser cambiar mi plan de auditoría y moverme a un Canvas, que mi plan de auditoría sea ahora un plan tipo Canvas, o a lo mejor algo en el medio, por ejemplo, hacer mi plan más conciso, más acotado, más enfocado, pero agregar un anexo como el Canvas. Dentro del material de este webinar, se les va a compartir un ejemplo de un Canvas adaptado para auditoría. Acá tenemos información de Price, otro paper de Price. Price nos dice que una organización global lleva 18 meses en su viaje de agilidad. Una implementación full de auditoría ágil, normalmente, más o menos, toma 18 meses. El objetivo es llegar a un trabajo de campo lo más rápido posible. El primer sprint de estos ciclos cortos, la idea es que mis auditorías yo las haga, sí, que planifico, ejecuto y genero un reporte. Pero este mismo ciclo de planificar, ejecutar y comunicar, también lo hago más bien a nivel de ciclos cortos, estos sprints. Y el primer sprint en cada auditoría suele ser una fase de planificación de 2 semanas. El resultado de ese sprint puede ser un plan general aproximado para la auditoría y los detalles del primer sprint. Auditoría ágil, según este paper de Price, implica la participación total del equipo, el trabajo de auditoría visualizado en tableros Scrum, el trabajo de auditoría entregado en ciclos cortos, y que cada sprint esté estructurado con eventos o enfocado en eventos clave. Y que las partes interesadas, internas e externas, interactúen con el equipo de auditoría. Bueno, esta es la información que revisábamos. Acá tenemos información de EY, donde nos hace una comparación entre el esquema de auditoría tradicional en cascada, cumpliendo una fase después de otra, y un esquema de agilidad con estos ciclos cortos secuenciales, en donde dentro de cada ciclo yo hago una planificación, ejecución y una comunicación del resultado de ese primer ciclo corto. Y luego planifico, ejecuto y comunico resultados de ese segundo ciclo corto. Y mi producto final es incremental, es la suma de los resultados de estos distintos ciclos cortos. La aplicación de los principios de auditoría ágil consideran velocidad de respuesta, eficiencia, compromiso y transparencia, cobertura de riesgos más importantes, motivación y agilidad del equipo, información simple y entregas cortas, y sobre todo ser oportunos en la entrega de resultados. Y este paper, finalmente, para ir cerrando esta parte de los papers, de KPMG, nos habla de que los objetivos de la agilidad en auditoría interna son agregar valor al abordar las preocupaciones comerciales y tecnológicas, adaptarse a los cambios en la evolución externa, centrarse en los riesgos principales, proporcionar hallazgos pragmáticos y recomendaciones en intervalos cortos, prevenir el sobreanálisis de los hallazgos. Y las diferencias entre auditoría ágil y la auditoría tradicional son flexibilidad, colaboración, organización del trabajo por sprints o iteraciones cortas, reporte incremental, enfoque de flexibilidad o enfoque flexible para obtener recursos. Y una metodología que se usa mucho es la metodología que tiene que ver con el agilismo dentro de auditoría interna o aplicado a la auditoría interna.
Aquí está un ejemplo del Canvas aplicado a auditoría interna, que va a quedar con ustedes, se va a compartir como parte del material del webinar. Y otro documento que se suele recomendar es sintetizar, más allá de que yo en mi informe pueda tener un buen resumen ejecutivo de 1, 2 o 3 páginas, y que el informe de por sí tiene que ser un informe conciso, atractivo, agradable de leer. Se recomienda mucho tener un informe que se conoce como el One Page Report, un informe de una página, en donde en una página se puede reflejar todos los resultados de la auditoría. Esto genera un buen resumen, tiene una capacidad de concisión importante, pero poder reflejar todo en una sola página. Un ejemplo de este reporte de una página va a quedar también con ustedes. Y claro, el agilismo va muy acompañado de aprovechar de la mejor manera posible la tecnología, considerando dentro de ello esto que se conoce como la ruta de la transformación digital de la auditoría interna, empezando con un análisis de datos avanzados, que antes era el horizonte y hoy es el piso de una transformación digital del Departamento de Auditoría Interna. Antes uno pensaba llegar al punto de hacer análisis de datos avanzados. Hoy en realidad ese es como que el desde. Y luego tableros de control en línea o dashboards en donde Auditoría Interna puede monitorear distintos indicadores clave de compras, de ventas, de supply chain, de finanzas, de producción, y ahí ir monitoreando indicadores clave. Tercero, bueno, indicadores y alertas en tiempo real de auditoría continua. 4, el uso de robots, RPA. Y 5, Machine Learning e inteligencia artificial. Ya no solo para hacer auditoría preventiva, sino incluso predictiva. Este es uno de los esquemas usuales de transformación digital en auditoría interna. Y en esto el desafío es doble. Entender la transformación digital y esta quinta revolución industrial para auditarla, pero también entenderla para aplicarla. Es decir, yo como auditor interno debería conocer de Robotics Process Automation, de automatización en base de procesos en base a robots, para auditarlo. Pero también debería hacer el ejercicio de pensar si yo mismo podría usar RPA dentro de mis procesos de auditoría. Dicho todo lo anterior, esta es la parte práctica. Digamos, bueno, cómo pasar de la teoría a la práctica. Este es un checklist sencillo, un enfoque metodológico complejo, robusto, completo de auditoría ágil. Es mucho más que esto, pero quizá un paso para iniciar es este checklist que vamos a repasar juntos, que habla de los puntos más importantes que quizá en una primera etapa yo podría ir abordando para empezar a adoptar prácticas de agilidad en mi departamento de auditoría interna. Lo importante es destacar que auditoría ágil no implica dejar de hacer las cosas con calidad, no implica dejar de cumplir con las normas, sino solo despojarme de aquellas cosas que quizá yo innecesariamente puse en la mochila. Quizás sin darnos cuenta hemos hecho una mochila muy pesada para cumplir con las normas, pero quizá para sobrecumplir, quizá para sobreauditar, quizá para sobredocumentar nuestro trabajo, quizás para sobreauditar y seguir auditando innecesariamente cuando podría enfocar mis auditorías a otro proceso. O quizá para hacer una auditoría solo porque estaba en el plan, aunque quizá ya no sea importante o dejó de ser relevante o hay algo más importante que eso. Así que bueno, esta última parte es para revisar una lista de chequeos de cosas que uno podría incorporar dentro de auditoría interna como parte de la metodología de auditoría ágil. Aquí solo como para recordar, la auditoría tradicional, una sola línea o cascada o línea de planificar, ejecutar, revisar y generar el reporte. Versus la auditoría ágil, que con ciclos cortos, distintos en sprints, en auditorías cortas que quizá normalmente podrían durar de 6 a 8 semanas, ciclos cortos de 1 a 2 semanas, en donde yo para cada ciclo corto yo hago una planificación general, primera, amplia, pero luego para cada ciclo corto yo me enfoco en algo en particular de ese proceso que estoy revisando, planifico la auditoría de ese ciclo corto, ejecuto la auditoría de ese ciclo corto, comunico resultados y paso al siguiente sprint. Y mi resultado final es un resultado incremental de los resultados de cada sprint que se fueron conversando con el área. Y una de las metodologías que más se utiliza para implementar auditoría ágil, bueno, tiene que ver con Scrum. Y todo lo que implica Scrum, las ceremonias de agilidad de cada día, en donde cada día al equipo se le pregunta en 5 a 10 minutos, de manera muy rápida, ¿qué hizo el equipo ayer? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Y qué problemas tiene? Y en donde entra un rol también usual de Scrum, que es el Scrum Master, que es quien ayuda a facilitar, a despejar todas las trabas o problemas que tiene el equipo. Que puede ser alguien que está dedicado a hacer
a estar siempre con esta tarea, el Scrum Master, o podría ser el usual supervisor del equipo de auditoría interna, que a lo mejor si no a tiempo completo, quizás destina buena parte de su tiempo a ayudar a los equipos a avanzar, para no demorar un día, dos, una semana o 2 semanas hasta saber que el equipo tiene problemas, sino saberlo cada día. Por eso es muy clave esta ceremonia diaria en donde la supervisión le pregunta al equipo y le consulta, bueno, ¿qué hizo ayer? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Y qué problemas tiene? Y hacer cierres dentro de los ciclos cortos. Scrum se basa en lo siguiente: el desarrollo incremental del proyecto, la priorización de los requisitos basados en el valor. Al final de cada iteración se demuestra el resultado. Empoderar al equipo para que pueda hacer su trabajo. Sistematizar la colaboración y comunicación con el cliente auditado. Cuidar mucho las líneas de tiempo, el time boxing, ¿no? Para ayudar a la toma de decisiones. Y prácticas en general que permitan priorizar lo importante y enfocarnos en lo que agrega valor. Y yendo a lo práctico, bueno, vamos a ver algunas actividades clave con un formato de checklist. De hecho, este checklist también queda como parte del material de la charla. Primero en la planificación, lo que normalmente en la planificación uno hace y qué cosas podría ser implementado como agilidad. Uno, bueno, realizar un plan de auditoría basado en riesgos y flexible. Un plan continuo roll forward de 3 o 5 años. Es decir, no hacer un plan de 1 año o un plan estático de 3 años y después de 3 años hacer otro plan de 3, sino tener un plan vivo. Un plan roll forward de 3, 5 años, en donde siempre que me aprueban 1 año, agrego 1 año más. Y así, cuando me aprueban otro año, agrego otro más. Y siempre tengo entonces 3 años o 5 años, según lo haya definido, pero siempre tengo ese horizonte en vista. Pero además de tener este plan roll forward, en donde siempre yo reviso todos los 3 o 5 años de horizonte, con enfoque, claro, sobre todo en el año que me van a aprobar, pero refresco los restos de los siguientes años y agrego uno más. Además de eso, siempre tener un enfoque flexible que se llama 3+9 dentro del año que estoy auditando. Eso quiere decir que mi trimestre es fijo y los 9 meses que vienen todavía son sujetos a una revisión. Y esta flexibilidad es importante para que no quedar atado a un plan. Obviamente deberá haber formas de comunicar a la alta gerencia, al comité de auditoría, al directorio, que voy a quizá ajustar el plan, pero debería haber ese espacio para que yo no quede atado a auditar algo solo porque era importante hace quizás 6 meses o 1 año atrás. A lo mejor hoy ya no es importante o hay otra prioridad que gana a esa revisión y debería a lo mejor reagendar las auditorías. 2, bueno, este checklist funciona de manera sencilla. Para cada ítem ustedes deberían considerar el responder sí, parcial o no. Y para todos los parcial y todos los no, se pudiera generar un plan de acción. Y todos estos son elementos que implican la metodología de auditoría ágil. 2, considerar cuándo el trabajo requerido es de aseguramiento o cuándo es de asesoría. Para no entrar a hacer una auditoría cuando quizá lo que en realidad necesita la organización o lo que me está pidiendo es más bien una asesoría. 3, hacer una planificación razonable de cada trabajo, sin exagerar, pero sin improvisar. 4, considerar periodos adecuados. Si no hubiera una razón en particular, quizá los últimos 6 meses está bien, salvo que, que haya una razón específica por la cual yo deba auditar 1 año atrás, o 2 años atrás, o 3 años atrás. Pero he visto casos de auditorías que, sin una razón específica, suelen hacer auditorías de cosas de hace 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, quizás va a ser muy difícil agregar valor a través de revisar algo que se hacía hace 5 años atrás, ¿no? Quizás eso cambió muchísimas veces en el camino. Entonces, si no hay una razón importante, fija, auditar los últimos 6 meses podría estar bien. 5, iniciar cuando ya se tenga información para empezar, no esperar a tenerlo todo. 6, considerar actividades en paralelo y no solo secuenciales al hacer mi auditoría. 7, realizar auditorías enfocadas en lo realmente importante, 80-20. 8, considerar cuándo es más apropiada una revisión especial específica que una auditoría de principio a fin o end-to-end. ¿No? A lo mejor yo necesito auditar algo específico o una parte dentro de un proceso. Quizá entonces no debería embarcarme en una auditoría end-to-end, de principio a fin, ¿no? 9, presentar la planificación de auditoría en formato de caso de negocio, modelo Canvas. En la ejecución, bueno, ¿qué cosas podría yo hacer para volverme o enfocarme hacia una auditoría ágil? 10,
Aplicar un balance adecuado de esfuerzos o tiempos para auditar y documentar. El tiempo que yo dedique a documentar está bien porque es parte de cumplir con las normas, dejar evidencia suficiente, competente y relevante del trabajo de auditoría. Pero sobre exageradamente dedicándolo a documentar, es tiempo que quizás yo podría estar dedicándolo a auditar. Monitoreo, auditoría continua, robotics, RPA, inteligencia artificial. 12. Comunicación de resultados dinámica, interactiva durante la ejecución del trabajo, en reuniones de trabajo, al cierre del trabajo del campo, vía email, en el informe borrador, en el informe final. 13. Diseñar los documentos, papeles de trabajo de auditoría para que tengan una utilidad progresiva. El anterior sirve para el siguiente. 14. Documentación formal producida solo al final de la auditoría. 15. Involucrar a los interesados antes y con mayor frecuencia. Antes de hacer la auditoría, ya empezar a establecer un contacto un par de semanas antes. 16. Finalizar la actividad de auditoría interna en el punto de rendimientos decrecientes. Cuando yo ya siento que tengo un buen trabajo para entregar, un producto mínimo viable, no sobreauditar. 17. Empoderar a los equipos de auditoría interna para decidir con las partes interesadas qué hacer, cuándo hacer y cuánto y cuándo hacerlo. 18 en adelante, del 18 al 24 son prácticas de Scrum. 18, definición de equipo, dueño de producto, equipo de trabajo y Scrum Master. 19, una planificación rápida y con priorización de tareas para cada ciclo corto o sprint. 20, el equipo se compromete a cumplir las tareas asumidas en el sprint. 21, ejecución en base a sprints de 2 o 4 semanas para lograr objetivos específicos, pausas regulares, revisiones del sprint para reflexionar sobre lo que se ha logrado y para planificar el próximo sprint. 22, reuniones diarias de Scrum de todo el equipo para verificar el progreso y resolver los problemas actuales. Reuniones diarias de 15 minutos o menos, solo para responder 3 preguntas con el equipo. ¿Qué logró cada miembro del equipo ayer? ¿Qué logrará cada miembro del equipo hoy? ¿Y qué obstáculos potenciales o reales existen? Para que el Scrum Master inmediatamente ayude a despejar todas esas dificultades. Una reunión que no se logra, una información que no nos entregan. 23. Gestión del backlog, los pendientes de producto y el backlog del sprint. 24. De Scrum igual, control del avance del proyecto en base a gráficos e indicadores, considerando dentro de ello la velocidad del avance, viendo cuánto he avanzado y con qué velocidad según lo previsto. Y finalmente, en cuanto al informe, al seguimiento y otros. En cuanto al informe, algunas medidas de agilismo son incluir en el informe las observaciones más relevantes del trabajo. No todo debe ir en el informe. Utilizar un formato de informe que presente su contenido de manera interesante, atractiva para los destinatarios, considerando a lo mejor, si es posible, observaciones de una sola página y cuadros y mucho detalle, quizá ponerlo como anexo, pero tratar de ponerle un estándar de que cada observación máximo ocupe una página o quizá 2. Y 27, elaborar un informe resumido de una página, el famoso one page, que veíamos hace un rato el modelo y que va a quedar con ustedes. En cuanto al seguimiento intensivo para las recomendaciones de extrema importancia, para asegurar que las cosas sucedan. Bueno, nosotros sabemos que debemos siempre hacer un seguimiento de recomendaciones, y eso es importante y está bien, pero hay recomendaciones quizás de extrema importancia, en aquellas en donde no debería ser el seguimiento del formato normal, sino quedarme haciendo un verdadero acompañamiento, quizá mantenerme con reuniones calendarizadas semanales o de cada 2 semanas o de cada 3 semanas para ir revisando el progreso junto con el área, que sientan que estamos acompañados, que estamos comprometidos, que esa o esas recomendaciones de extrema importancia no entran al circuito normal de seguimiento periódico de recomendaciones. 28. Automatización del seguimiento de recomendaciones con notificaciones, recordatorios, vencimientos, control de estatus. 30. Reportes periódicos sobre estatus de las recomendaciones por área, por departamento, por informe. 31, procurar que a lo mejor en la empresa se pueda considerar como un indicador de desempeño de cada área el nivel de cumplimiento y cierre de recomendaciones. Y otros aspectos, bueno, revisar cada 3 meses qué se puede mejorar, aligerar en la metodología que se está aplicando, considerar un input interno y o externo o un benchmark con departamentos de auditoría de otras empresas, de nuestra misma industria o de otras industrias incluso. 33, trabajos concurrentes por persona,
evitar el auditor monotarea, sino que el equipo tenga varias cosas a la vez haciendo. 34, auditoría con tiempos más cortos a fin de lograr mayor efectividad, de 3 a 7 semanas, por ejemplo. 35, tiempos de trabajo individuales deben ser coordinados con el equipo auditor a cargo. 36, trabajos grandes se segmentan en alcances menores. Y 37, el equipo debe estar enfocado en resultados de impacto, calidad versus cantidad. Para ir cerrando, unas conclusiones. Bueno, este es un documento importante que lo compartimos en el CLAI del año pasado en Paraguay, Agilidad en Auditoría Interna. Lo pueden encontrar en la página web de FLY. Es un documento que con mucho detalle cuenta la experiencia de varios bancos de la región de Latinoamérica que transitaron desde una auditoría tradicional hacia un enfoque de auditoría ágil. Es un buen documento. Y también pueden encontrar esta publicación en el Bookstore, en la librería de Liga Global. Es una publicación reciente que habla sobre auditoría ágil, transformación del proceso de auditoría interna. Es un muy buen documento también. Algunas conclusiones para ir cerrando ya con la presentación de auditoría ágil. Esto es más que nada un pincelazo sobre lo que es el agilismo en auditoría ágil. Y destacando que es hacer más ligera la mochila que innecesariamente la hicimos pesada quizá en el camino. No debe sacrificarse la calidad, no debe sacrificarse el cumplimiento de las normas, sino hacer auditorías más enfocadas y buscando agilidad en el ejercicio de esa auditoría. Conclusiones. 1. Es imprescindible entregar resultados bien y rápido. 2. Sin dejar de cumplir con las normas, es necesario aplicar una metodología ágil. 3. Aplicar metodologías de trabajo ágil como Scrum son las que ayudan a ponerle método a ese agilismo. 4. Incorporar prácticas que fomenten la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son necesarias. 4. 5. Considerar alcances más específicos y priorizar el foco de la revisión. 6. Fortalecer el trabajo con el uso de la tecnología, transformación digital. 7. Ser y parecer más ágil. Y antes de cerrar, bueno, compartir con ustedes algunos recursos que estamos desarrollando o que están disponibles para auditoría interna frente a la crisis generada por el coronavirus. Hay una página web con recursos de auditoría interna frente a COVID en la página del Instituto de Auditores Internos Mundial, también en la página de la FLY. Tenemos un webinar para este día jueves. Voy a estar dictando este webinar el día jueves, igual es de registro sin costo. Se llama Auditoría Interna en Momentos de Crisis, Pandemia, COVID-19. También, tanto en la página web de la FLY como del Instituto de Auditores Internos están documentos en inglés, varios, algunos también en español y en portugués que hemos traducido desde la FLY. Uno de ellos es este de Auditoría Interna y Pandemia, y el otro es de Auditoría Remota para COVID-19 y en adelante. Y bueno, para ir finalizando, bueno, un mensaje. Nuestro lema en FLY es avanzamos juntos, pero como sabemos, por ahora, estar separados es la mejor manera de afrontar juntos estos momentos de crisis. Tratar de lo más posible quedarnos en casa, cuidar el distanciamiento social, cuidarnos, cuidar a los nuestros, y así salir adelante de esta compleja situación. Estamos un poco al límite con el webinar, pero no sé si podemos revisar las preguntas. Yo puedo Así es, Jorge. Hola, David, gracias. Ya pudimos solucionar el inconveniente. Qué bueno escucharte, David. Y bueno, está con nosotros David, nuestro presidente del Instituto de Auditores Internos de Ecuador. Así que gracias nuevamente por la posibilidad de estar aquí en este webinar. Listo. Bueno, primero, buenas noches con todos. Agradezco el tiempo que han designado para esta actividad. Les comento que hemos tenido una acogida realmente increíble. Es por eso que ahorita no me pueden ver y tuvimos un poco de problemas al inicio de este webinar, ya que desde mi computador se está transmitiendo en vía directo a YouTube, donde tuvimos un promedio de 300 participantes, una media de 300, y aquí tenemos los 100 usuarios que nos permite esta aplicación. Simplemente indicarles que como organización, como instituto, buscamos el aportar con algo al desarrollo de los profesionales, de nuestros socios y amigos. Sepan que estamos actualizando nuestro plan de formación 2020. Hemos adoptado ya algunas modalidades a distancia y estamos en un proceso de actualizar nuestras plataformas virtuales, repotenciando medios como la bolsa de empleos. Es algo que les quería comentar al inicio, lastimosamente no se pudo dar, les comento ahora.
Antes de empezar con el tema de las preguntas, Jorge, agradecerte por tu participación. Sabes, tú eres un referente de la profesión dentro de Latinoamérica entera, entonces es muy grato para nosotros contar con esta charla. Y ahora sí, empecemos con las preguntas que mejor fueron puntuadas en el slide. Nos decían cómo debemos balancear la agilidad con la calidad y el costo en auditoría interna sin afectar estas tres dimensiones. Sí, bueno, ese es un buen aspecto, un buen punto, digamos. Eh, digamos, hay que buscar el balance adecuado entre no afectar la calidad, no dejar de cumplir con las normas y ser ágiles al mismo tiempo. Sin embargo, sí hay un punto de equilibrio, como todo en la vida, muy poco no cuenta, demasiado también, hay que buscar un buen equilibrio. Entonces, a veces uno piensa que la calidad quizás generar mucha documentación o sobre documentar la auditoría. La idea es poder identificar aquellas cosas donde quizá se está exagerando en documentar la auditoría, por ejemplo, o en la forma de hacer el informe, o en las formalidades que tengo en el camino. La idea es ver qué cosas puedo despejar, de qué manera puedo aligerar la mochila para hacer mi trabajo más ágil. Lo que sí es importante, y bien que se mencionaba, no debería ser un sacrificio de la calidad o del cumplimiento de las normas el ser ágil. Es decir, si yo empiezo a ser ágil, dejando de hacer un trabajo de calidad o dejando de cumplir con las normas, pierde sentido. La idea es buscar el equilibrio, el mejor punto de equilibrio, que no es tan fácil, pero buscar ese mejor punto de equilibrio. Pero a veces también es quizá una forma tradicional de hacer o una mentalidad quizá un poco arraigada y cuesta a veces desprenderse, digamos. Por ejemplo, a mí me costó un poco, por ejemplo, implementar el Canvas dentro del plan de auditoría y achicar mi plan. Pero entendí que quizá estaba presentando un plan muy grande y que incorporar un Canvas me iba a ayudar mucho. Entonces, ver esa fórmula adecuada para implementar la agilidad. Listo, gracias. Hay una pregunta súper importante de Eduardo Lai que nos dice, ¿cómo actualizar el plan de auditoría cuando la alta dirección o el consejo de administración aún está revisando sus planes y los nuevos riesgos del negocio, considerando el tema del COVID-19? Sí, bueno, con temas como este, por ejemplo, digamos, siempre se ha dicho en los últimos tiempos que el plan de auditoría debe ser flexible, digamos. Veníamos de movernos de un esquema en donde la auditoría solo hacía planes anuales y estáticos casi que en general. Entonces, primero no tenía un horizonte de mediano y largo plazo y dos, estaba confinada a cumplir ese plan. Se impulsa mucho el que el plan deba ser flexible. Esa flexibilidad viene, uno, de saber que yo tengo un horizonte, entonces no tengo que tratar de poner todo en el plan de este año, siempre agregar un año más, es decir, este esquema roll forward, que tampoco es bueno tener planes de 3 años y después de 3 años hacer otros. Si el plan va a ser de 3, cada vez que me aprueban uno, agregar otro. Y ahí darme la oportunidad de revisar a fondo el año que me van a aprobar y revisar el resto de tiempo por delante. Y luego el enfoque dentro de cada año 3 más 9. Es decir, un trimestre es fijo y los próximos 9 meses se revisarán para ver si es que a lo mejor yo debería flexibilizar algo o quizá mover alguna de esas auditorías. Esos son los mecanismos más usuales de flexibilizar el plan, pero por supuesto, esto tiene que ser acordado y conversado con la alta administración y sobre todo con el directorio y el comité de auditoría, porque como se plantea en la sintonía, primero el directorio y el comité de auditoría debería otorgarme y entender la razón de esa flexibilidad. Y obviamente esa flexibilidad tiene que ser bien explicada y establecerse cómo va a operar. Pero también debería yo estar alineado con la velocidad, los tiempos y la importancia de los riesgos del negocio. Y una forma de alinearme es lo que se conoce como el aseguramiento combinado. Es decir, poder yo estar alineado con las otras funciones de aseguramiento, compliance, riesgos, ¿no? Para poder estar en sintonía con la velocidad y los riesgos que son importantes para el negocio. Listo, gracias. Y para finalizar, la última pregunta, ¿qué pasa si en el sprint no se ha llegado a un entregable apto para el cliente? Bueno, ese es un punto importante porque la idea es que en auditoría ágil uno debe ir, como decíamos, voy a hacer resultados incrementales y mi gran resultado final va a ser el resultado de los distintos resultados dentro del sprint. Entonces yo debería en cada sprint seleccionar una parte del proceso que voy a auditar, enfocarme en lo más importante de ese proceso y generar resultados que agreguen valor
al área. Ahora, podría darse que el resultado de un sprint quizá no sea el deseado o el esperado por el área auditada. Y ahí el sprint no revisa o analiza cuál fue el resultado de ese sprint y qué faltó, para quizá a lo mejor volver a agregar algo en el siguiente sprint y retomarlo, o a lo mejor revisar aquello que falló para no repetirlo. Pero en todo caso, bajo la metodología de agilidad, es importante darme cuenta que algo no le agradó al cliente al inicio y no al final, porque lo otro, bajo el esquema tradicional, podría ser hacer toda la auditoría y al final a lo mejor darme cuenta que quizá tal vez mucho o todo no generó el impacto deseado. Entonces la ventaja del sprint también es en todo caso darme cuenta a tiempo de que algo tal vez no cubrió la expectativa o no cumplió plenamente la expectativa del área auditada. Listo. Creo que con esto podemos finalizar. Antes, conversar acerca de los certificados de las horas CPE. Les comento, para poder registrar esto, vamos a dejar abiertas las plataformas tanto en Zoom como en YouTube para que nos pongan en el chat, en los comentarios, su nombre completo y su correo electrónico. Esto nos ayudará para hacerles llegar los certificados respecto al tema de las horas CPE. Finalmente, agradecer a todos ustedes, en esta vez a Jorge, igual por su tiempo, muchísimas gracias. Estoy seguro que trabajando juntos y ponderando los valores como el tema de la solidaridad, podremos afrontar estos difíciles momentos. Les esperamos en los webinars que vamos a tener. Esta semana vamos a tener uno, la próxima tenemos otro. Quedan cordialmente invitados y muchísimas gracias a todos. Las plataformas quedarán abiertas aproximadamente unos 30 minutos para que puedan ingresar sus datos para el certificado. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense ustedes, sus familias. Y bueno, ánimo y fuerza para salir adelante de esta crisis. Juntos saldremos adelante. En nombre de mí y en nombre de Flyer, los colegas auditores internos de la región. Y nuevamente gracias, David y Soraya en el Instituto de Ecuador. Un abrazo a todos.